Si me permiten, hay una jovencita que quiero conocer. Disfruta. ¿Bailamos? No tengo muchas ganas. Ay, Alberto, es una boda. No me digas que te vas a quedar atornillado aquí toda la fiesta. No, por supuesto que no. Bueno, vamos. Ana, 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 ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Estoy bien, hay mucho ruido ahí adentro. Sí, y no has probado bocado. Y lo que hay se ve buenísimo. Ven, para que comas. Tú no puedes estar sin comer, has trabajado muy duro hoy. Rodrigo, no entiendo qué hacemos aquí. Para ayudar a las damas de honor, ¿no? Los vestidos están perfectos, yo misma los revisé. Mis compañeras son las mejores costureras que hay, nada va a pasar con esos vestidos. Bueno, entonces olvidemos eso y vamos a disfrutar de la fiesta. Oye, por cierto, se ve que los hoteles tienen mucho dinero. Sí, demasiado. Tanto que a veces se creen los dueños de todo y de todos. Ana, ¿hay algo que yo no sepa? No, perdón, es que no me gustan las bodas, es eso. O sea, ¿no crees en el amor? Creía. Desde la última relación que tuve donde me fue de la patada, perdí la fe. Ya no creo en esas promesas y cuentos de amor eterno. Bueno, eso es un buen punto. Las promesas de amor definitivamente son una inversión de alto riesgo. Yo soy un inversionista más a lo seguro, más conservador. Yo vengo siendo como un bono del Estado. ¿En serio? Con dividendos garantizados a largo plazo. ¿Qué dices? Esa es la sonrisa que yo quiero. Vete a jugar con la pelota por ahí. Ok. Nada más no le vais a pegar a nadie con la pelota, ¿eh? Sí. ¡Mildrecita! ¡Qué bueno que te veo! Te traje ahora sí la receta. Es la de los tamalitos. Más que fíjate, si los vas a hacer de veras, tienes que comprar el chile de color. A veces es difícil encontrar. Ven con papi. Porque si no lo cuelas, te van a quedar como pedacitos del chile y no. Es mejor que salga una salsa lisita y... ¿Michael? ¿Michael? ¡Michael! ¿Ustedes vieron a un niño chaparrito así con el pantalones? ¡Michael! ¡Michael, por favor! ¡Michael! Chris, vente. Sí. Dale. Vale, ven, vamos, ¿no? Bueno, are you ready? Sí. Ok, 1, 2, 3. Para ti. Ya sabemos quién es la siguiente. Se acabó, no hay nada más que hacer aquí. Pero te vas a ir sin despedirte. No es necesario. Me voy. Ya, un momento. Espera un momento, ¿sí? Tranquila. Cualquiera diría que te estás aburriendo de lo lindo en mi boda. Lindo tú. Qué detalle que te preocupes por tus invitados. Pero te aseguro que hay algunos que la están pasando peor que yo. ¿No te gustó la fiesta? Enrique, no lo tomes a mal. Pero yo no soy esa clase de persona que muere por estar en una boda. No creo en los compromisos de firma y papel.
que el matrimonio es el fin del deseo. Casarse es matar la pasión en una sola noche. Pero ya se van. Si la fiesta acaba de empezar. ¿O van a continuarla en otra parte? No me mires así, Ana. Disfruta todo lo que quieras, ¿no? Por mí no hay ningún problema. Es más, mañana tienes el día libre por todo lo que has trabajado hoy. ¿Lo ves, Ana? No tienes por qué irte tan temprano. Claro. ¿Eh? Tengo mucho trabajo y me tengo que levantar temprano. Insisto, con lo bonita que estás. No vas a desperdiciar tanta regla. ¿Ustedes ya se van? Sí, señorita, espero que no le importe. No, por supuesto, Ana, vete a descansar, has trabajado mucho. Yo, mientras, me quedo cuidando a este caballero para darle una tacita de café, ¿verdad? Estoy bien, Cristina. Vámonos, buenas noches. Sí, permiso. Nos vemos. Sweetie, deja de beber. Bueno, no importa, diviértete. Igual esta noche te cuido yo. ¿Sí? Cristina. Gracias por acompañarme, Rodrigo. Por nada. ¿Segura que estás bien? Sí, ¿Y por qué te escucho poco convencida? estoy cansada. Es eso. En la mañana, con todo el trabajo que tenías, estabas a full. Y apenas llegamos a la fiesta, te fuiste apagando. ¿O me equivoco? Tal vez me sentía un poco incómoda por toda esa gente. Ay, Ana, ojalá algún día yo me gane tu confianza. Y me cuentes cuál es esa tristeza que guardas. Es complicado. Siempre lo es. Todos en algún momento tenemos una historia de amor triste. Que tira la primera piedra a quien no le hayan roto el corazón alguna vez. Pero te digo algo. No todos merecen nuestras lágrimas. Hay que también saber elegir por quién vale la pena sufrir. ¿No crees? Ana, ¿sabes si ya apareció Michael? ¿Cómo? ¿Desapareció? Sí. Yo les juro por mi mamacita santa que yo no me descuidé. Yo estaba ahí nada más hablando tantito con una vecina y de repente volteé y el niño ya no estaba. Luisa, por el amor de Dios, llama a la policía. No podemos seguir perdiendo tiempo. Me acabo de enterar, tío. ¿Estás bien? Estoy bien, mi amor, no te Don preocupes. Emilio, por favor, no se altere. Ya sabe que eso luego es malo para sus salud. Gracias. No, don Emilio. Mi suegra dice que Ramón lo tiene. Pero, a ver, no se lo puede llevar tampoco así como así. ¿Estás de acuerdo? Amiga, tienes que buscar un abogado pero urgente. Ya tienes que divorciarte de ese desgraciado. ¿Dice qué hace aquí? Es un amigo de Ana. No, lo digo por ti, güey. Es Ramón. Ramón, ¿dónde está mi hijo? Michael. Ay, papita, que llegaste. Ay, mira cómo estás, mi amor. Fue la mejor tarde de mi vida. Mi papá me llevó a un parque de diversiones y nos montamos en un roller coaster. Y después me llevó a jugar fútbol. Al parecer tu mamá también se está divirtiendo. Al parecer hizo una fiesta y se le olvidó invitarme. Esto no es ninguna fiesta, Ramón. Todos estamos acompañando a Lisa. ¿Sabes por qué? Ay, Anita, por favor, es mejor que no te metas. Entonces compórtate como un hombre. La próxima vez, te lo juro. Ey. Ramón, gracias por traerme al nene. Pero te voy a pedir una cosa. La próxima vez que te lo lleves, lo mínimo, déjame el celular prendido, por favor. ¿Estaba apagado? Fíjate que no me di cuenta. Ay, no te diste cuenta. Tranquilo. Esto no se queda así. Yo te agarro bajando. Hijito, en cualquier momento vuelvo a pasar por ti para pasar la tarde juntos. Bueno, chiquito. Gústale. A quien le guste. Ay, perdón. Ay, me vas a tirar, no te vas a caer.
Mira nada más. Si en Miami yo era la que no me podía poner ni en pie y ahora tú eres el borrachito, ¿eh? Pero tengo que confesar que te ves muy sexy así. Ya. ¿Tú crees? Sí. Es que siempre estás tan serio, tan en control y así no puedes controlar absolutamente nada. ¿Vas a dejar que mi papá me siga llevando al parque? Vamos a ver, mi amor. Pero ahora al baño y a la camita, que mañana tienes escuela. ¿Está bien? ¿Qué? Te amo. Ay, ma. Adiós. Ay, tan bello. Ay, Luisa, esto no puede seguir así, ¿eh? Ramón está jugando contigo. Es violencia doméstica, tienes que denunciarlo. Totalmente, amiga. Mañana te doy el teléfono de un abogado que es especialista en divorcios. Mira, y si es por el dinero, ni te preocupes, porque aquí entre nosotras podemos reunir el dinero que haga falta. Ay, no, yo les agradezco, pero yo no tengo cómo pagarle. No, no tienes que hacerlo. Para eso somos amigas, ¿verdad? Somos las Velvet Girls. Sí, las mismas que... El abogado lo voy a poner yo. Tengo un amigo que trabaja para nuestra comunidad latina y no cobra mucho. Ya lo llamé y mañana vamos tú y yo, Luis, a verlo. Vas a divorciarte de ese hombre antes de que pase algo muy grave. Siempre tan cerca, siempre tan lejos. Cuando tú vas, yo regreso y por mientras. Si tú no estás, yo muero. Por dentro bella, por fuera hermosa, siempre en mi vida, más allá de la moda, tú brillas con alas de luz propia. Por dentro bella, por fuera hermosa, siempre en mi vida, más allá de la moda, tú brillas con alas de luz propia. Y un laberinto de sueños desintegrados. Entre tu vida y la mía, es una sombra que no deja ver que tú y yo nacimos para amarnos. Agárrate fuerte de mi mano, Porque el destino se viste de seda y a veces nos ama, pero otras nos golpea. que la vida jamás destruya este cielo de volverte a ver. Yo también te amo. Y sé que muy pronto voy a ser tu esposa.
Gracias por todo. Nada que agradecer. Tú sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Buenas noches, que descanses. Cuídate mucho. Bye. ¿Cómo te fue en la boda? ¿No te ves nada contenta? Para mí fue muy difícil volver a ver a Alberto con Cristina. Ella no se le despegaba. Ya sé, es una encimona. En cuanto lo mira, se le pega así como lapa. Ay, lo mira así, como que se le va la vida. Ay, lo toca, lo besuquea, parece pulpo. Es como una empalagosa, ¿no? A mí no me la des por buena, porque esa tipa no me gusta para nada. Yo lo que pude ver es que Alberto le dio como tantita rabia verte con Rodrigo. Pues sí, a mí me parece muy bien, hiciste muy bien en llevarlo contigo. ¿O a poco que cree Alberto que te vas a quedar sentada esperándolo, cosiéndole su ropita, suspirando por él, llorando? Te felicito, amiga preciosa, estoy orgullosa de ti, es fuerza, guerrera mujer. Igual Rodrigo es un amigo. Bueno, eso no importa. El chiste es que Alberto sufra, así como está sufriendo, amiga. Rodrigo, Porque yo sí creo que le gustas mucho. yo la verdad no me siento preparada para estar con alguien. Sigo amando a Alberto y nunca lo había visto así. Estaba muy atormentado. Bueno, ¿sabes por qué no? Porque por primera vez en su vida siente que te está perdiendo. I'm so tired of your conditional love. So tired of your conditional love. I'm so tired of your conditional love. Call me back when it's unconditional. Cómo me gustaría que estuvieras aquí ahora. Te envío este regalito para que me recuerdes y pienses en mí. Jennifer, ¿Qué quieres, mamá? necesito hablar contigo. Me estoy cambiando. ¿Por qué le pones el seguro? ¿Será porque no quiero que entres? Voy a llegar tarde a Velvet. Tengo que ir con Luisa a ver un abogado. Te veo más tarde, hija. $200 más para mi cuenta. Buenos días, guapo. ¿Cómo dormiste? No, Cristina. ¿Qué pensaste, que me iba a ir a mi casa? No, señor, me quedo aquí esperándolo hasta que se despierte. Fue la mejor noche de mi vida. Dime que para ti también. Este pijama. Me la prestó tu hermana. Para no estar por ahí vestida de fiesta. Qué pena, imagínate. Valeria y Gloria ya están desayunando, pero te traje algo porque pensé que querías algo un poquito más privado. Voy, Márgara. Susan, ¿qué hacen aquí? Pedro, es que tengo un problema familiar y me voy a tener que ir a mi casa unos días. Pero no me puedo llevar a Peter conmigo. ¿Y entonces? Y entonces se me ocurrió que es una oportunidad increíble para que se conozcan mejor y compartan un tiempo juntos. Conocernos. Pues ya Peter y yo ya nos conocemos. Me voy a quedar contigo, Dari. Conmigo. Sí, son 8 años sin verse. Y además, Peter fue el de la idea, ¿verdad, mi amor? Yes, así puede estar con mi Dari, el payaso. A ver, Peter. Sácate de tu cabecita que yo soy un payaso, ¿ok? Yo soy handyman de Velvet y aparte tengo un montón de trabajo. Bueno, está bien.
Si para ti quedarte con tu hijo es un problema, pues me lo llevo, no te preocupes. Peter, tu papá no tiene tiempo para ti. Dale un beso y dile bye. ¿Qué pasó? ¿Ese mensaje qué? Necesito que me cubras. Voy a llegar tarde al trabajo. A ver, ¿por qué vas a llegar tarde? Tengo que hablar con Alberto. Ay, Ana, por favor, otra vez. ¿Qué vas a hablar con él? Dime. Anoche se puso mal porque llevé a Rodrigo a la fiesta. Y no quiero que piense otra cosa. Quiero explicarle que entre él y yo no hay nada. Claro. Se puso celoso, es lo que pasa. Tú no tienes que estar dando explicaciones de nada porque ya no tiene nada que ver contigo. ¿No te das cuenta? Alberto tiene suficientes problemas y tiene que enfocarse en lo que realmente importa. Yo lo conozco y no quiero que ande por ahí sufriendo, pensando que tengo otra pareja o que estoy jugando a darle celos. ¿Y Rodrigo? ¿Conócelo? Amiga, Rodrigo no me interesa. Sí, él es solo un buen amigo y quiero dejárselo claro a Alberto. ¿Me harías el favor? Sí, que no se entere nadie que estoy fuera, sobre todo mi tío. Margaret, necesito que me eches la mano. Es una emergencia, por favor. Vaya, ustedes que se piensan que soy Santa Margarita de las causas perdidas, ¿no? Pues no, no soy santa. Pero bueno, a ti te ayudo luego, voy a ver qué me invento. Sí, gracias, adiós. Y a ver, ¿cuál es esa emergencia que tienes? Ve, te voy a enseñar algo. ¿Por qué siempre me estás buscando para que te ayude en cosas? Quiero que veas esto. Quiero que sepas que lo que pasó anoche entre nosotros fue muy especial para mí. Verte ahí mientras me besabas, diciéndome te amo. Es que yo también te amo, Alberto. Mucho. Nos vemos pronto. Emergencia, 911. Sí, ya vamos en camino para allá. ¿Tú le dijiste que lo dejara aquí? Pues Susan tenía que irse. ¡Para que salte! ¿A dónde? Digo, si se puede saber, porque pues, tampoco quiero ser una entrometida. Pero no te dijo, ¿verdad? No. Claro. Y se fue. Ve tú a saber a dónde. ¿Y a hacer qué? ¿Y con quién, Pedro? Susan me dijo que tenía que pasar más tiempo con mi hijo. Y pues tienes razón, yo también quiero estar con él. Lo malo es que pues trabajo mucho y no tengo a dónde dejarlo. Oye, ¿y si le dijo a tu mamá que me lo cuide? A mi mamá. Pedro, pero si cuando se enteró que tenías un hijo casi te saca los ojos de las órbitas. Sí, tienes razón. No. O puedo inventar que estoy enfermo. ¿Cuántos días te quedan de incapacidad? Ninguno. Pues yo no sé qué consejo darte, Pedro. ¿Y si me lo llevo a Velvet? Solo por un día. Mira, me lo llevo con sus juguetes, con sus cuadernos para dibujar. Y pues si tú me ayudas, entre los dos lo podemos vigilar. Dale, Margarita, dime que sí.
Rodrigo. Ana. Ana. Bueno. Ana. Ana. Estás haciendo las cosas muy bien, te felicito. Sin embargo, tú no dejas de intrigarme. ¿Quieres dejar de manipular a Gerardo para ponerlo en mi contra? Yo solo estoy cuidando mis intereses como tú estás cuidando los tuyos. Por eso dormí esta noche con Cristina. Para que la relación siga adelante. Sigue así. Quizás en poco tiempo puedas sentir cariño por ella. Gloria, no estoy de ánimo para tus ironías. ¿Sabes quién tampoco debe estar de ánimo? La costurera esa Ana. Pobrecita. Tenía una cara de poema triste anoche. No sabes sus ojitos cada vez que tú te acercabas a Cristina. Uf, me partí el corazón. Y tú, bueno, tú estabas genial. Yo no sabía que tenías el corazón tan frío. Le dejaste claro a Ana que tu relación con ella había terminado para siempre. Eso duele. No te lo voy a repetir más veces, Gloria. No vuelvas a meterte en mi vida privada. No te metas en las decisiones que tomo en la empresa. A ver. Tú trajiste a Cristina aquí a esta casa, que tiene eso de privacidad. Y en cuanto a la empresa, no estoy haciendo nada malo. Yo estoy contigo, Luisa. Tú tranquila que todo va a salir muy bien. Doña Blanca, ¿por qué usted está haciendo todo esto de ayudarme así? Porque somos mujeres y debemos apoyarnos las unas a las otras. Yo también fui joven y tuve relaciones con hombres que no me convenían. Todos nos equivocamos. Lo importante es seguir adelante con la frente en alto y tomar las mejores decisiones. Y no solo por nosotras, sino por nuestros hijos. Gracias, doña Blanca. Hola, ¿cómo estás, Blanca? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Gusto verte. Gracias. Hola. Mira, ella es Luisa, una de mis mejores costureras y necesitamos acelerar su proceso de divorcio. Sí, por supuesto, pasen. Ahí está. Ana, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? No, fue solo el susto. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo terminaste a mitad de la avenida? No lo sé, iba distraída y no me fijé al cruzar la calle. Ana, tú no estás así solo por eso, ¿verdad? Pasó algo más. Confía en mí. Por favor, Ana, ¿qué tienes? Perdóname, pero no... Yo no quiero ser imprudente con esto y te pido 1000 disculpas por lo que voy a decir. No con esto quiero que te molestes conmigo o peor aún que decidas no verme más. Pero tengo que preguntarte, ese hombre que te rompió el corazón, al que amaste tanto, es Alberto Márquez, ¿verdad? Porque el destino se viste de seda y a veces... Contéstame, Ana. Ese hombre que te hizo tanto daño es Alberto Márquez, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Bastó ver cómo se miraban ayer. Y luego cómo te hablaba. Como que si tuviera el derecho a reclamarte algo. Perdóname, Rodrigo, no debí llevarte a esa Es fiesta. que no se trata de eso, Ana. Tú cuentas conmigo para lo que necesites. Lo que me preocupa es el tipo ese. Él es el dueño de la empresa en la que tú trabajas. Que te trate de esa manera, pues califica perfectamente como acoso laboral. No, de verdad no es eso. Verás, Alberto y yo nos conocemos desde que éramos niños. Cuando éramos adolescentes, nos enamoramos. Y mantuvimos la relación en secreto. Pero su familia nunca me aceptó. Y ahora que por fin hemos decidido No. dejar de escondernos, A ver, Ana, no entiendo. ¿No se supone que él y Cristina Otegui son pareja?
Los vi salir del edificio de Alberto. Ella llevaba el mismo vestido de la fiesta. Está claro que pasaron la noche juntos. Perdóname, de verdad. Perdón. Estoy bien. Hoy tengo que salir en la tarde, don Emilio. Ya pedí permiso por la app desde ayer. Me parece muy bien, mientras no dejes nada pendiente. Señoras. ¿A dónde vas? Son mis asuntos. Jennifer, te estás pasando, soy tu mamá. Y no por eso te tengo que rendir cuentas sobre mi vida privada. Soy una mujer adulta y si no te gusta podemos empezar a vivir aparte. Yo mejor la dejo sola, con permiso. ¿Por qué me tratas tan mal en frente de otros empleados? Tú lo sabes muy bien, pero a ti te importan más las apariencias. Nadie vaya a pensar mal sobre Doña Blanca, la intachable. Jennifer. Esa no es manera de hablar a tu mamá. Y ya tú párale con los sermones que no eres pura. Nadie te pidió opinión sobre mi vida ni mi relación con mi madre. Entonces le coloreo estos circulitos en rosa y luego la otra parte se lo pongo en color verde. Y si tú quieres, se lo puedes poner en naranja. ¿No? En estos de aquí. ¿No tiene superhéroes? No, es lo único que tengo en mi casa. Pero te prometo que la próxima te traigo, ¿ah? ¿Tú sabes qué hago con esto? Los coloreo cuando tengo un día un poco triste. Pero casi todos son muy divertidos. Entonces no lo uso. Mira, campeón. Cualquier cosa que necesites, aprietas este botón, me llamas y yo vengo de volada. Es un radio como el de los bomberos. ¿Y también de los payasos? Peter, no soy un payaso. Ok, no te enojes, Daddy. Pedro, ven. Ay, Pedro, yo creo que no fue muy buena idea que trajeras a tu hijo aquí. Y te lo digo porque aquí la gente está trabajando, no tiene tiempo. Va a ser un poco difícil. Sí, yo sé. Voy a hablar con mis primas de Nueva Jersey para ver si alguna puede venir a echarme la mano. Lo que pasa es que si yo fuera tu prima te mandaría a volar en buena onda. Bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Pido mis vacaciones o qué? A ver, creo que por el día de hoy sí podemos hacerlo entre tú y yo. Lo cuidamos y ni modo. Pero pues los demás días vas a tener que buscar a alguien. Sí. Y ya me voy al atelier. Tienes el botón mal puesto. Gracias, Margarita. Me voy. La salida es por allá. Voy por mi bolsa. Ah. Te la paso. Y me despertó llevándome el desayuno a la cama. Uy, así de bien lo habrás hecho anoche que te quiso recompensar, campeón. Muy bien. Sí. Solo tú podrías tener esa cara de tragedia después de pasar la noche con una mujer como Cristina. ¿Te has puesto a pensar en lo que dirán muchos? Porque una mujer espectacular como ella les diera la hora siquiera. Pero yo amo a otra mujer, Mateo. Estaba muy borracho y solo me imaginaba a Ana, no veía a Cristina. Claro. Una mujer que estaba muy bien acompañada por un amigo, ¿no? Debí dejar de beber cuando me lo dijiste. Estaba tan borracho que no sabía ni... No hubiese pasado, ni mucho menos en mi habitación. Sí, que está llena de cosas que te recuerdan a Ana. Sí. Bueno, al menos hazlo por instinto de conservación. Ten cuidado, porque si Cristina llega a descubrir todo eso, eres hombre muerto. Pero, hey, tranquilo. Cristina no se dio cuenta de nada. Todo está bien. No, nada está bien, Mateo. Si Ana llega a darse cuenta de lo que ha pasado con Cristina, la pierdo para siempre. Y con $5,000 el mejor vendedor de ayer fue Max. Felicidades, Max. Gracias. Quiero recordarles que estamos cercanos al cierre de mes, así que les suplico, pongamos todo nuestro entusiasmo para que este sea un extraordinario cierre de mes para Velvet
y para nosotros. ¿Vamos a trabajar? Te veo al rato. ¿Todo bien, Pedro? Peter se perdió. Peter no está. Peter desapareció. Se esfumó de Velvet. Ya lo busqué en los pasillos, en la bodega, en los baños y no está. Peter no está. ¿Y el radio? Lo dijo. Ay, a ver. Aquí está el análisis que me pidió Mr. Mateo. ¿Estás segura de que está bien hecho? Revíselo si no confía en mí. Y si mejor nos ocupamos de cosas más interesantes que un análisis aburrido. ¿Te lastimé? No, nada. Clara. ¡Me encontraste! Estuvieron buenas esas escondidas, ¿no? Clara tiene novio, Clara tiene novio. Se dieron besos, ellos no me vieron. Clara tiene novio. Que tú y yo nacimos para amar. Razón me dijo que no se quería casar conmigo. Y yo pensando que se había enojado porque tengo un hijo. Nunca me dijo que andaba con otro. ¿Tú lo sabías? No me preguntes eso, Pedro. De verdad, yo no tengo la culpa. Pedro, ¿cómo se te ocurre traer a tu hijo a la empresa? Me pasa cualquier cosa. ¿Y sabes el problemón en el que nos metemos? Sí. Perdóneme, don Emilio. Es que su mamá me lo dejó y no tenía quien me lo cuidara. Bueno, no se preocupe porque en cuanto yo salga de trabajar le voy a decir a mi mamá. A ver si se puede quedar con el niño. Gracias. Pero en cuanto le diga lo que hizo Clara, te juro que no se va a negar. Confía en mí. Peter, hola. Yo soy Emilio. Mucho gusto. Igualmente, señor Emilio. ¿Usted es el jefe de mi papá? Sí, por eso te quiero pedir un favor. Tienes que portarte muy bien para que tu papá pueda trabajar y no tenga que andarte correteando por todo el edificio. La verdad, estaba buscando el baño cuando me metí a la oficina de Mr. Mateo y sin querer vi los besotes que le está dando a Clara. ¿Qué pasó? Los vi. Ana, te estuve llamando, escribiendo y no me contestabas. ¿Qué viste a quién? Los vi. A Cristina y Alberto. Pasaron la noche juntos. A ver, ¿y cómo lo sabes? Porque yo iba llegando cuando ella iba saliendo del edificio. Y llevaba el mismo vestido que la noche anterior. Oh. Bueno, a lo mejor no pasó nada, igual que en Miami. Hay que ser positiva. No, estoy segura de que esta noche sí estuvieron juntos. Ay, Ana. Buenos días. Buenos días. Buen día, Alberto. ¿Qué se te ofrece? Ya tenemos preparado el plan de negocio para la colección. Solo nos falta la fecha de lanzamiento. ¿Me estás hablando en serio? Alberto, ¿cuál fecha de lanzamiento? Si apenas le estamos dando forma a esto. Tendrás que acelerar. El lanzamiento será en 2 meses. ¿Perdón? No, nos volvimos locos. Nos volvimos locos. No, es imposible, imposible. Para ti no hay nada imposible, Raúl. Estoy seguro de que puedes hacerlo. Confío en ti. ¿Me va a dar algo? ¿Me va a dar algo? Entonces, ¿me quieres ver?
Lo siento, pero no suelo ponerme en citas con mis seguidores porque... ¿$5,000? ¿Es en serio? ¿Conoces la Petit Pont? Nos vemos ahí dentro de una hora, ¿va? Ok. Pensé que habías dejado de trabajar en eso después de lo que te pasó. ¿Y a ti qué te importa? Jennifer, es una muy mala idea verte con cualquiera de esos hombres. Puede ser muy peligroso. ¿Te puedes callar? No. Hablemos en otro lado. Entonces hablemos aquí. Pero si alguien nos escucha, no digas que no te lo advertí. Ya, sí. Tú ganas. Hola, hola. ¿Cómo está mi chica Velvet favorita? Dígame, señorita Cristina, ¿qué puedo hacer por usted? Ah, no, en esta ocasión yo voy a hacer mucho por ti porque te traje un regalo para agradecerte tu talento. Mira, es muy fino y es muy bonito. No es necesario, muchas gracias. ¿Por qué en esta empresa todo el mundo dice que un detalle de verdad no es necesario cuando se los estoy dando con todo el corazón? Por favor, ve qué bonita. Sí, es muy bonita, pero no puedo aceptarla. No, claro que puedes aceptarla porque tuve un día demasiado feliz y tú no lo vas a arruinar no aceptando este detalle. Mira qué linda se te ve. Gracias. ¿Quieres saber por qué estoy tan feliz? Ay, de verdad, Ana, es que no sabes lo maravilloso. Por fin, Alberto y yo tuvimos nuestra noche de amor. No, es que eso fue una cosa. Es que es tan lindo, pero tan romántico, tan tierno y tan pasional. Y eso no es lo mejor de todo. No sabes, en algún momento que nos estábamos besando, de pronto estábamos así en toda la pasión, él se separó, me vio a los ojos y me dijo, te amo. ¡Te amo! ¿Te das cuenta? Alberto me ama igual que yo lo amo a él.